Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más estoy aquí con ustedes compartiendo esta maravillosa palabra de Dios en la carta primera a los Corintios. Los primeros 2 capítulos han sido de tremenda enseñanza y yo sé que cada vez que vayamos avanzando vamos a encontrar muchas cosas que van a edificar nuestra vida y que nos va a hacer crecer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro objetivo, ¿verdad? Llegar a una estatura del varón perfecto. Y vamos a entrar ya de lleno a la carta de Corintios en el capítulo 3. Como ya ustedes saben, venimos hablando de los problemas que tenía la iglesia de Corintios, que era una iglesia carnal, ¿verdad? Era una iglesia inmadura, era una iglesia bebé en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo empieza cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: no pude hablarles como a espirituales, mire, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Cuando habla de carnales aquí en este capítulo, se refiere, es el creyente, pero a un nivel todavía humano. No se ha dado esa transición, ¿verdad? En que el creyente sea guiado por el Espíritu Santo, sino aún está siendo guiado por la naturaleza humana, ¿verdad? Porque el que no conoce a Cristo se le llama pecador y se le llama carnal aquel que conoce a Jesús, pero está caminando en la naturaleza humana. Entonces a este se le llama carnal, que es un creyente, ¿verdad? Que está en una etapa de bebé. Entonces el apóstol Pablo les dice que lamentablemente ellos no están preparados para un alimento sólido, ¿verdad? Que desde el principio él les dio leche y aún esta vez a través de la carta se da cuenta que que la iglesia sigue siendo bebé, ¿verdad? ¿Y por qué no creció la iglesia? ¿Por qué no avanzó? Bueno, aquí vamos a ver, porque la iglesia dice que comenzó a admirar las virtudes humanas en aquella época, como era la inteligencia, la oratoria, la filosofía, el conocimiento. Para los griegos eso era algo exquisito, era tan deseado para ellos que el hombre que se movía bajo esas influencias de conocimiento era elevado a una divinidad, ¿verdad? Pero aquí ya no estaban admirando a hombres pecadores, sino que estaban admirando, elevando a una manera de dioses, por decir así, o idolatrando a los ministros de nuestro Señor Jesucristo, como era Pablo, como era Pedro y como era Apolos, ¿verdad? Es los que Pablo menciona. Ellos empezaron a admirar las virtudes de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero de una manera carnal. Y entonces comenzaron a seguir a hombres en lugar de seguir a Cristo, ¿verdad? Esa es una de las cualidades de una iglesia inmadura. Dice, y aparte de eso, dice, ustedes saben, ¿verdad? Que habían divisiones entre ellos, ya no estaban de acuerdo, no pensaban lo mismo y no tenían el mismo propósito. Cuando en algo no se está de acuerdo, difícilmente hay una unidad, porque cada quien tiene su punto de vista. Y esto ya no les permitió crecer a la iglesia. Al contrario, volvieron a ser bebés o siguieron manteniéndose en esa postura de bebé. Y esto estaba provocando una inmadurez espiritual, porque no es normal que se siga siendo bebé 3 años después. La iglesia, después que Pablo la ministró por año y medio, pasaron 3 años, o sea, ya tenía 4 años y medio, y la iglesia seguía siendo bebé. Entonces eso ya no era normal, ¿verdad? Había que corregirlo. Y el peligro, mi amado hermano, de un creyente inmaduro es que es fácil de seducir hacia las doctrinas de hombres. Todo lo cree, todo lo recibe y todo, ¿verdad? Porque no tiene bases sólidas. Entonces es una presa fácil para el engaño, para engañar. Y Pablo menciona aquí que estos hombres que seducían con doctrinas falsas enseñaban con astucia, eran astutos. Recuérdense que eran muy preparados en esa región.
y con malicia, con el fin de engañar y lograrlos sacar del camino de la verdad y que siguieran en un camino de error. Eso es el peligro que corre la iglesia inmadura. Por eso es importante crecer espiritualmente y alimentarse con alimento sólido.